En este video vamos a trabajar sobre el capítulo La función simbólica y su aplicación al análisis del parentesco. Bien, Alberti Méndez comienza en el capítulo planteando que la función simbólica nos permite entender la semántica social. ¿Qué quiere decir esto? Los significados que una sociedad atribuye a ciertas actitudes, a ciertos objetos, a todo lo que acontece en una sociedad. Todo eso que acontece tiene un significado, tiene una semántica social. Y entre ellas el parentesco, el fenómeno de la familia, posee un sentido y un significado, y eso sería la semántica social, ¿no? El significado que posee la familia en una sociedad determinada. Por eso es que lo social, en la condición humana, se da en un sistema semántico, vuelven a decir en el segundo párrafo. ¿Por qué? Porque se da en una cultura. Y cada elemento de esa cultura es el significante de un significado. Todos los elementos que circulan en una cultura, entonces, son el significante de un significado. Esto sería desde una perspectiva lingüística. Este orden simbólico, ¿no?, que venimos estudiando, que se instala entre la naturaleza y la cultura, viene a separar al humano de la naturaleza. Si bien la naturaleza, es el soporte y el límite de lo humano. No es que se excluye, sino que la naturaleza es el límite y el soporte de lo humano. Los enfoques biologicistas, van a decir Alberti Méndez, fundamentalmente el funcionalismo biologicista, plantea de que las instituciones, las costumbres, en realidad son emanaciones, o sea, se producen a partir de lo real biológico, lo real natural, irracional y separado racional. Entonces la familia en ese sentido, para el biologicismo funcionalista, sería el producto o la consecuencia de una necesidad sexual. Y la sexualidad estaría del lado de una necesidad. A diferencia de lo que van a pensar en el párrafo número 5, Alberti Méndez van a decir que la sexualidad, en realidad, no está del lado de la necesidad, es propio de lo humano y está mediada por una ley. Recuerden que la sexualidad, más que ley podríamos pensar reglas, ¿no? Pero bueno, una ley social, la sexualidad está regida por una ley. En ese sentido, la sexualidad se estructura a partir de una sintaxis, o sea, de una regla que permite y que prohíbe y que sobre todo da sentido. En el párrafo número 6 de la página 45, ahí van a plantear que las conductas anormales en una sociedad serían estos intentos fallidos de poder escaparse de este orden simbólico. Entonces, estas conductas anormales, estos intentos fallidos, aparecen como fuera del campo semántico, fuera del campo de los significados de una cultura. Lo anormal estaría por fuera de estas significaciones culturales, de este consenso. Las significaciones se estructuran a partir de un consenso. Ahí luego van a citar en el párrafo número 7 al antropólogo Marcel Mauss, donde va a plantear que esto que queda por fuera de lo simbólico es un intento de escaparse al sentido, y va a situar esta normalidad en una falla en la capacidad de imaginación de lo simbólico. Pero Lévi-Strauss va a decir que el animal, que si bien el animal no humano, cualquier animal, puede retornar al salvajismo, puede volver a ser salvaje, nunca puede pasar con el ser humano. El ser humano
no puede retornar a algo que sea precultural. De entrada, el ser humano está inmerso en una cultura. Siempre está dentro de un universo simbólico. En el párrafo número 9 van a plantear que la patología entonces sería el retorno a la naturaleza, pero es un retorno metafórico, porque de hecho tampoco se puede lograr producir un simbolismo individual autónomo. Eso sería una ilusión, dice Alberti Méndez. En el párrafo número 10 continúan analizando estas formas patológicas en una sociedad y van a plantear que lo patológico también depende de la cultura y varía en las distintas culturas. ¿Por qué? Porque si bien la función simbólica es algo universal que está en todas las culturas, se expresa de manera particular en cada una de ellas. Y esto permite ir construyendo una noción, van a decir Alberti Méndez, objetiva entre comillas del inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que uno puede estudiar en algún punto cómo está estructurada, cómo se estructura a partir de los efectos que produce este operador que le va a llamar el inconsciente. En el párrafo número 11 va a citar de vuelta cómo desde Marcel Mauss, este antropólogo que fue maestro de Lévi-Strauss, va a conceptualizar a la familia como un hecho social total. ¿Qué significa un hecho social total? Creo que ya lo estuvimos conversando en otros videos. La idea de que no se puede pensar a la familia solo como una cuestión biológica o solo como una cuestión económica, sino que es un todo de la familia. Es un todo de todas esas variables que convergen. O sea, el todo es más que la mera suma de las partes. Por eso, hecho social total, porque tiene en cuenta la totalidad y no las variables, y no la integración de variables aisladas. Bien, en el párrafo 12 de la página 46, entonces va a plantear que este hecho social total pertenece a un sistema simbólico. ¿Por qué simbólico? Justamente como venimos diciendo, porque posee un significado, y eso hace que pertenezca a un campo semántico. Semántico viene de significado. Todo tiene un sentido, una significación y un significado en el mundo humano inmerso en una cultura. También la familia. En ese sentido, entonces, este hecho social total permite superar, en el párrafo 13 van a decir, esta noción de hecho social total permite superar la ilusión de encontrar campos autónomos, campos aislados. No, todo está relacionado. En el párrafo número 14, entonces, van a plantear que la perspectiva contemporánea en antropología es en realidad un entrecruzamiento discursivo. Es en realidad es una complementariedad entre distintas disciplinas como el psicoanálisis, la antropología, la lingüística y sobre todo también la teoría de Marx. En ese sentido, estas teorías lo que plantean es que lo humano es el efecto de una totalidad. Esa totalidad va a ser el universo simbólico, que no se puede aislar en variables autónomas. Bueno, entonces, ¿esto qué implica? Implica un entrecruzamiento de discursos, psicoanálisis, antropología, lingüística, que forma lo que denomina Alberti Méndez la perspectiva contemporánea. Esta perspectiva contemporánea lo que privilegia es la relación y no la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que es como venimos pensando de la lingüística. Digamos, una palabra no existe por sí misma, sino porque está en relación con otras palabras. Es la relación la que le da valor a esa palabra, y no esa palabra en tanto sustancia. Lo mismo con la familia. No es el padre, la sustancia padre, la que hace que el padre exista, sino que es la relación del padre con el hijo lo que hace que el padre como función tenga existencia. Entonces, esta perspectiva contemporánea privilegia la relación por sobre la sustancia. No existe una sustancia una sustancia con la cual que tiene existencia propia. No. En realidad lo que existen son relaciones. Entonces, en el párrafo 17 van a citar de vuelta esta noción de hecho social total, que en realidad, si bien es una totalidad,
se encarna en cada experiencia individual que luego los investigadores, las investigadoras, las formalizan a partir de distintos modelos, como habíamos estudiado en capítulos anteriores, modelos teóricos. Este hecho social total, en el párrafo número 18 de la página 47, este hecho social total, lo que marca es que viene a plantear que el acto social, un acto social, está atravesado por tres dimensiones: por una realidad sociológica y cultural, por una historicidad y por una dimensión psicofisiológica, ¿sí? Y estas tres dimensiones se manifiestan en el sujeto, ¿no? Bien. Y esto porque lo que intentan es pensar cómo es que se conceptualiza lo social y lo individual, lo psicológico y lo fisiológico. En el párrafo número 20 van a plantear de que con el psicoanálisis logramos romper con esta disyuntiva social individual, psicológico, fisiológico, a partir de la noción de inconsciente y lo que implica esta noción. ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis lo físico es en realidad un elemento más de una significación mayor, que es el simbolismo, y que lo desborda lo físico, ¿no? Y que en realidad se complementan. O sea que el simbolismo que da significación a los elementos físicos desborda estos mismos elementos, los elementos físicos. Bien, en el párrafo número 21, esta complementariedad entre lo físico y el simbolismo que da significación a lo físico, esta complementariedad es en realidad también nos permite pensar la complementariedad u otra complementariedad entre psicoanálisis y antropología. ¿De qué modo? En el psicoanálisis, como venimos diciendo, el significante nunca va a coincidir con el significado. El significante perro no necesariamente va a coincidir con un perro de cuatro patas. Puedo hablar del perro Santillán y por lo tanto ya va a cambiar el significado. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una falta. Siempre se puede añadir un significante más que va a modificar el significado. Siempre falta un significante que va a modificar el significado. Eso desde el psicoanálisis. Pero desde la antropología es al revés. En realidad, lo simbólico nunca va a coincidir con el objeto. Siempre lo simbólico es un exceso. Como vivimos inmersos en una cultura y en un orden simbólico, lo simbólico excede al objeto físico en sí. Entonces, lo que plantean es que o por falta o por exceso de significación podemos pensar la complementariedad entre psicoanálisis y antropología. Desde psicoanálisis, porque el significante nunca va a coincidir con un significado, y desde la antropología, porque el simbolismo, el símbolo, que sería también un signo, el símbolo siempre va a rebasar al objeto físico. En el párrafo número 22, las ciencias sociales van a citar cómo en las ciencias sociales el objeto tiene un carácter intrínseco. Quiere decir, cuando estudiamos la sociedad, cuando estudiamos al ser humano, ¿no? En realidad nos estamos estudiando a nosotros mismos, entonces es intrínseco a nuestra cultura. Entonces, en algún punto somos objeto y sujeto al mismo tiempo. Esto genera grandes dilemas éticos, porque no podemos reducir cuando estudiamos una sociedad a que son objetos. Eso genera un gran dilema ético, porque son objetos y sujetos al mismo tiempo. En el párrafo número 23 van a plantear esta idea, Alberti y Méndez plantean que el concepto de representación, ¿no? Esta representación, que digamos que esto que es representación, es volver a presentar en la mente el objeto que ya no está, la ausencia del objeto. Bueno, esta capacidad de representar incluye también a la idea de ideología, el concepto de ideología, ¿sí? Incluso Alberti y Méndez en el
en el párrafo siguiente, en el párrafo 24, van a plantear que lo ideológico, la ideología en realidad, es un obstáculo para una representación veraz, verdadera de la realidad, ¿no? Como que la ideología viene a sesgar la realidad. Por ello, ellos prefieren hablar de representación que incluye a su vez la ideología. ¿Cómo? Bueno, la representación es más vasta que la ideología, van a plantear. Porque la representación da cuenta de las distintas mediaciones simbólicas para lograr aprender con H, o sea, incorporar lo real. Entonces, la representación, en el siguiente párrafo van a decir que siempre está ligada a un mito. Pero este concepto de representación nos permite también cuestionar a esa sociedad, a aquellos pensadores que consideran que existen sociedades sin mitos, porque también pensar que una sociedad no tiene mitos también es una forma de representación. Entonces, con el concepto de representación podemos también poner en cuestión a aquellos filósofos, a aquellos pensadores que plantean que puede existir una sociedad sin mito. Incluso una sociedad sin pensar que existe una sociedad sin mito también es una forma de representación. Por eso el concepto de representación es tan útil para Alberti Méndez. En el párrafo 27 de la página 49, Alberti Méndez van a retomar esta idea de pueblos diferentes, ¿no? Y cómo desde la antropología contemporánea se estudia a partir, la diferencia se estudia a partir de la función simbólica. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferencias se producen a partir de un efecto de múltiples determinaciones y no, como lo hacía el evolucionismo, que justamente estudiaba también las diferencias, pero a partir de una evolución lineal y a partir de ahí transformaban esa diferencia en desigualdad y generando un juicio de valor. Lo diferente era lo primitivo. Fíjense que ya aparece el estudio de la diversidad, aparece con la antropología evolucionista. El problema es que el evolucionismo planteaba que lo diferente era lo primitivo. Luego, Alberti Méndez dice que hay que diferenciar, entre desarrollo tecnológico y cultura, no es lo mismo. El avance tecnológico, y rompen con el supuesto de que el avance tecnológico va a permitir conocer lo real. Es una suposición que también no solo incluye el evolucionismo antropológico, sino que también el marxismo cayó preso de esta ilusión de evolución lineal, porque pensaban de que la sociedad evolucionaba hacia una etapa superior que iba a ser el socialismo. Entonces, también el marxismo cayó preso de este supuesto de avance lineal tecnológico. Luego en el párrafo número 29 van a plantear la etnografía, ¿no? Esa disciplina dentro de la antropología que describe las distintas culturas. Voy a poner el acento en describe porque después lo ponemos en cuestión. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. La etnografía, las distintas descripciones de los distintos pueblos, va a romper con el mito de que existen sociedades prelógicas o prehumanas, como que los primitivos no eran humanos, como que los primitivos no se regían por un pensamiento lógico, ¿no? En el párrafo número 30, justamente lo que descubre la etnografía es que en realidad los pueblos primitivos manejaban lógicas diversas, no era que no poseían lógica, no, justamente poseían una lógica, pero esa lógica era diferente, era diversa a la lógica del pensamiento occidental. Nosotros participamos de estas diversas lógicas, ¿no? Nosotros participamos de estas diversas lógicas, pero con una doble condición, van a decir Alberti Méndez. Una condición que hace a lo que es subjetiva y a su vez objetiva. ¿Por qué? Porque por un lado somos efectos de la cultura, subjetivamente hablando, y por otro lado operamos sobre la cultura.
Ahí aparece la objetividad. Y esta doble condición la siguen trabajando, o sea que somos objeto y sujeto al mismo tiempo. Es un poco lo que veníamos hablando recién sobre las ciencias sociales, esta doble condición que nos imponen. Bien, continúo. Esta doble condición, en realidad, lo que permite es superar la realidad narcisista, ¿no? Que la realidad narcisista del pensamiento occidental planteaba justamente nosotros somos los mejores, perdón, nosotros somos los civilizados, los otros son los primitivos. El yo-nosotros, esta rivalidad narcisista, queda superada por esta doble condición de subjetividad y objetividad mediante el concepto de reciprocidad, ¿no? Que es una forma de integrar el yo y el nosotros. Bien, justamente en el párrafo 32 van a plantear que Occidente percibió esta oposición yo-nosotros, la supo percibir en su momento, pero claro, igualaban al primitivo, lo igualaban al loco, o como hizo Freud en Totén y Tabú, que realizaba una analogía entre neurótico y primitivo. Freud no escapaba al pensamiento evolucionista de la época. En el párrafo número 33, entonces, lo interesante, paradójicamente, es que el psicoanálisis permite, según Levi-Strauss, permite superar esta dualidad subjetivo-objetivo a partir de la noción de inconsciente, ¿no? Según Levi-Strauss, el inconsciente psicoanalítico, ¿no?, es un operador universal, están todos, es una estructura que establece relaciones, ¿no?, y a su vez permite el inconsciente instalar la función simbólica. Sería como una preforma, el inconsciente estaría antes de la forma simbólica y permite la función simbólica. Bueno, esta es la concepción de inconsciente según Levi-Strauss, que permite superar el dualismo. Luego, en el párrafo 34, van a trabajar sobre el estadio del espejo. ¿Qué es el estadio del espejo? Es una teoría que inventa Jacques Lacan. Recuerden que es digamos, quien reformula el psicoanálisis freudiano en Francia. Y él va a plantear el estadio del espejo para poder pensar cómo se construyen los primeros esbozos del yo en los niños, en las niñas. ¿Qué quiere decir? El niño, cuando nace de manera prematura. ¿Qué quiere decir? Las conexiones neuronales todavía no están desarrolladas. Recién se van a desarrollar en un momento posterior. Bien. Pero en esa experiencia delante del espejo, el niño ve una imagen, ¿sí?, de un todo unificado, ve su cuerpo unificado. Pero, desde el punto de vista neurológico, sus sensopercepciones están fragmentadas. Pero, sin embargo, la imagen que le devuelve el espejo es de un cuerpo todo, de un cuerpo unificado. Esta imagen se anticipa entonces, ¿sí?, al desarrollo neurológico del niño, de las niñas, de los niños. Este fenómeno que se anticipa, esta imagen imaginaria que se anticipa al niño, niña y los niñes, no alcanza para la consolidación, para los primeros esbozos del yo, sino que esa imagen que se ve en el espejo debe ser confirmada por un tercero, por una tercereidad, que le confirma que esa imagen que ve en el espejo es él o ella. Bien, o sea que necesitamos de un otro que confirme que esa imagen que se anticipa a la prematurez biológica es él mismo. O sea, necesitamos de un tercero para confirmar esa imagen. Bien, y así se va armando la subjetividad y los primeros esbozos del yo en el niño.
En el párrafo número 35 van a plantear, de la página 59, entonces que este inconsciente, según Levi-Strauss, el inconsciente del psicoanálisis, sería una forma anterior, una preforma, vacía, no tiene contenido. Es un inconsciente definido desde el psicoanálisis lacaniano. Levi-Strauss piensa con Lacan, son compañeros. Y es el inconsciente quien se basa en la naturaleza, parte de lo biológico, como venimos diciendo, y permite un juego de oposiciones. El inconsciente va a ser esa estructura que viene a relacionar y oponer. Oponer es una forma de relación, distintos elementos. O sea que el inconsciente entonces en el párrafo 36 es una estructura que se manifiesta en el lenguaje a partir de términos opositivos, ¿no? Se oponen los términos. En el párrafo 37, lo que va a plantear esta forma de conceptualización es poder formalizar el inconsciente para poder comprender la experiencia humana, diferente de la animalidad. En el párrafo número 38 va a plantear que la distinción primitivo, o sea, nosotros y los primitivos, esa falsa distinción entre neurótico y experiencia y lo normal, esa distinción en realidad no es una distinción de sustancia, no es que lo primitivo existe en sí. Lo primitivo existe porque está en relación al nosotros que se comunica con el primitivo. Es una distinción de forma, van a decir, y no de sustancia. No existe en sí el primitivo, no existe en sí el nosotros, no existe en sí el neurótico, no existe en sí lo normal. Es a partir de las relaciones, es a partir de esa forma de relacionar. En el párrafo 39, el inconsciente entonces para Levi-Strauss, basado en el psicoanálisis freudiano, pero a partir de la reformulación de Lacan, va a plantear que es un elemento mediador el inconsciente, que nos permite, a su vez, reconquistar nuestro yo más ajeno, porque el inconsciente nos enfrenta con algo que es nuestro, pero que a su vez desconocemos. Y a su vez nos permite llegar, el inconsciente, a lo más ajeno de los otros. Y acá está el estudio de la etnología, que no es una mera descripción. ¿Por qué? Porque en el párrafo 40 la etnología no solo describe, sino que lo que busca son invariantes, es lo que hablábamos en videos anteriores. Es a partir de las invariantes que la antropología va a tener estatus científico. Marcel Mauss, en algún punto, cuando estudió el intercambio, en la noción de intercambio ya se puede ver algo de esta invariante en las distintas sociedades. ¿A partir de qué? De la circulación de los objetos. Mauss analizó la idea y conceptualizó cómo los objetos, la circulación de los objetos se da a partir de tres obligaciones, que es la de dar, recibir y devolver. Y da el ejemplo de distintas culturas, por ejemplo, como si no se dan estas obligaciones, los integrantes de la cultura corren riesgo de muerte, pueden morir por ser atrapados por el maná, que es una concepción de las culturas, de otras culturas. El maná lo retorna a la naturaleza y ese hombre, por no cumplir con estas obligaciones de dar, recibir y devolver, se muere. Bien, esto es difícil de comprender para nuestra sociedad, van a decir Alberti Méndez en el párrafo 43. Es difícil comprender esta triple obligación de dar, recibir y devolver en la sociedad capitalista, donde lo que se valora es la acumulación. Entonces es lógico que nos cueste comprender cómo por no devolver podemos morir, en una sociedad donde lo que valora es la acumulación. Pero bueno, la crítica que le va a hacer Levi-Strauss a Mauss es que Mauss, en realidad, cuando estudió la ideología indígena del maná, ¿no?, de esto que venimos conversando, en realidad lo que sucedió fue que no logró formalizar lo invariante a partir de este estudio de la ideología indígena. No pudo trascender el plano imaginario, quedó inmerso, quedó capturado por el plano imaginario del maná.
No logró entonces establecer las invariantes para así poder visibilizar el intercambio en otras culturas. Es decir, quedó preso de la ideología indígena. No pudo hacer un análisis de algún modo científico de las invariantes a partir de ese estudio de esa ideología indígena. Freud, por ejemplo, saliendo de la antropología, vamos al psicoanálisis, van a decir Alberti Méndez, descubre esta estructura en el drama entre el niño y la madre, el niño que quiere poseer a su madre, ¿no? En esa pelea por la posesión, que es donde se va a fundar la historia del individuo. Freud ahí descubre también la estructura a partir del análisis del Edipo, ¿no? Es universal, el Edipo de algún modo, pero se expresa en cada historia individual de cada persona. En el párrafo 46 va a plantear que estos objetos que circulan, esto que venimos estudiando de la circulación de los objetos, cuando ingresan en el orden simbólico de una cultura, se transforman, adquieren valor y significación en el sentido lingüístico del valor y la significación que venimos estudiando, ¿no? Este valor, esta significación, van a plantear en el párrafo 47, se refieren a operaciones mediadas por las instituciones. O sea que va a ser en estas instituciones, entre ellas la familia, donde se van a circular estos objetos, pero que no son objetos físicos, son objetos que tienen un significado, una significación. En el párrafo número 48, Levi-Strauss va a volver sobre el ejemplo del maná. Alberti y Méndez van a retomar a Levi-Strauss cuando Levi-Strauss retoma a su vez a Marcel Mauss, su maestro, donde Levi-Strauss puede ver ahí cómo el maná, ¿no? esta ideología indígena que planteaba del retorno a la naturaleza por no cumplir con las obligaciones de dar, recibir y devolver, este maná tiene un significado y cómo se conoce a partir de los efectos del maná la estructura, la invariante del intercambio, ya que van a plantear que es a partir de la circulación, del intercambio de los objetos, cuando los objetos adquieren valor y significación, en el sentido lingüístico estructural, como venimos estudiando con la teoría de Saussure. Bien. En el párrafo 49 aparece, entonces van a volver sobre este carácter relacional del pensamiento simbólico. Lo que importa en el pensamiento simbólico son las relaciones entre los elementos y no la sustancia de cada elemento. Cada elemento existe porque se relaciona con otro y no porque tenga una sustancia que lo distinga de otro. Y eso es el valor, la relación entre un signo y otro es lo que se denomina en lingüística valor. Y ese valor es en función de un consenso, van a decir en la página 54, párrafo 50. Es un consenso impuesto por una ley social. Esta ley social lo que da cuenta es de una tercereidad, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Hay una tercereidad que da sentido, da valor, ¿sí?, a esos objetos que circulan. La humanidad, van a decir en el párrafo 59, entonces dispone de un montón de significantes. Y esos significantes insisten en su producción de sentido, de significado. Y siempre puede ser más, porque siempre podemos agregar un significante más y eso va a modificar el sentido y el significado de los distintos objetos que circulan y las palabras que circulan en una sociedad. Esta ley, en realidad, lo que plantea es que, lo que plantea Alberti Méndez es que esta ley conforma un sistema donde se establecen conexiones, equivalencias y solidaridades. Y esto hace que podamos decir, por ejemplo, en el párrafo 54, que esa mujer es mi hermana y por lo tanto yo no me puedo casar con ella, o sea, hay una oposición por ser mi hermana, esa mujer por ser mi hermana no me puedo casar con ella. Por más que biológicamente esa mujer es mi hermana,
no tenga ninguna, digamos, por más que como mujer no se diferencie de otras mujeres, pero como hay una ley social que se implementa en forma de sistema a través de las instituciones, hace que esa mujer no sea cualquier mujer, sino que sea mi hermana y aquí yo no me pueda casar con ella. Párrafo número 55. Entonces, este significante, como venimos diciendo, es en función de un sistema, como también lo venimos diciendo. Ese sistema opera de dos maneras. Selecciona, yo no me puedo casar con esta persona porque es mi hermana, y combina. Y sí me puedo casar con, o sea que hay un sistema que selecciona y combina. Así funciona la lengua, en principio, el lenguaje. Cada cultura va seleccionando los sonidos y las palabras y los fonemas, podemos decir, propios de cada cultura. Lo mismo sucede cuando estudiamos la familia. La familia es un sistema que selecciona y combina distintas posibilidades, armando una variedad de combinaciones. Depende la familia en cada cultura, se van a producir distintas combinaciones. Entonces, en el párrafo 56 van a plantear que estudiar entonces el tema de los sistemas de parentesco, estudiar la familia, en realidad solo disponemos de una dimensión. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo podemos estudiar la familia más o menos tal cual la conocemos en la actualidad o unos años anteriores. Pero en realidad la familia, no llegamos a comprender cómo era la familia hace un millón de años atrás, como se la llamó a las familias primitivas. No sabemos. Pero lo que se descubrió, digamos, sobre el estudio de estas familias primitivas, fue la idea de intercambio restringido. ¿Qué quiere decir intercambio restringido? El intercambio restringido se opone al intercambio generalizado. El intercambio restringido de las sociedades primitivas se refieren a que, si bien que hay una serie de prohibiciones que no puedas, o sea, combinaciones que no se deben realizar al interior de la familia, pero al mismo tiempo lo que caracteriza un intercambio restringido es que también hay una serie de prescripciones, es decir, una serie de uniones preferenciales, que fue lo que desconcertó a la antropología evolucionista de la época, porque descubrieron que en otras culturas sí se podían establecer relaciones entre primos cruzados, matrilineales. Es como que yo me pueda casar con mi prima hermana, hija de mi tío, materno. O sea, lo que se llama función avuncular, el tío materno es la función avuncular. Entonces eso desconcertó, esa prescripción, esa unión preferencial de poder de prescribir, o sea, de que se deben casar con la prima cruzada matrilineal, desconcertó a los antropólogos clásicos porque justamente hay un parentesco biológico. Entonces no podían comprender cómo desde lo cultural, desde un intercambio restringido, sí se podía establecer esta unión. Bien, a diferencia de lo que sería el intercambio generalizado que sucede en nuestra sociedad, que si bien prohíbe ciertas relaciones, ¿sí? Explicita las prohibiciones, no te puedes casar con esta persona, por ejemplo, como límite mínimo tenemos el matrimonio monógamo con un individuo. Por otro lado, no prescribe uniones preferenciales, solamente marca un límite mínimo y luego genera el límite máximo que puede ser casarse con todas las mujeres y todos los hombres de la sociedad. Y van a plantear Alberti Méndez que es este punto, el intercambio generalizado, que la ciencia deberá estudiar a partir de los efectos, o sea, a partir de esos efectos del intercambio generalizado. Gracias.